¿Debe revisarse el sistema de escuelas de tiempo completo? El profesor Daniel Corvo, ex consejero de la ANEP por el Partido Nacional, viene planteando una serie de preocupaciones sobre la evolución de las escuelas de tiempo completo, tanto en cantidad como en calidad. Estas escuelas, que se caracterizan por su horario extendido de 7 horas y media, 3 comidas diarias y un abordaje educativo más integral, fueron concebidas a finales de los 80 para mejorar el rendimiento académico de los niños menos favorecidos. Sin embargo, Corvo advierte que sus resultados últimamente han empeorado y que además el sistema ha cambiado de foco y ya no se concentra en los sectores de menores recursos. El miércoles pasado, cuando lo entrevistamos aquí en Perspectiva, expuso los números de su análisis y lamentó que, pese a que el desarrollo de las escuelas de tiempo completo forma parte de un acuerdo multipartidario firmado en 2010, han sido relegadas por los dos últimos gobiernos. ¿Cómo responden las autoridades a estas advertencias? Vamos a conversar en los próximos minutos con el maestro Héctor Florit, que hoy integra el Consejo de Educación Inicial y Primaria, pero en el periodo pasado llegó a ser su director general. Maestro Florit, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, un placer. Si le parece, empezamos por lo cuantitativo. El acuerdo firmado por el gobierno de José Mujica y los partidos políticos en 2010 preveía llegar a 300 escuelas de tiempo completo a fines de 2014. Pero según el monitor educativo del Consejo de Primaria del año pasado, las escuelas de tiempo completo estaban en 205. 205, creo que son 206. Sí, un poquito más, 210. 210. De todos modos, estamos lejos de aquella meta que se había marcado para el 2014, que era 300. ¿Qué pasó? Bueno, se habilitó una modalidad muy similar a tiempo completo para permitir que algunas restricciones que teníamos como administración, fundamentalmente un número insuficiente de dificultades para proveer cargos de maestros en todo el país. Para superar esto se propuso una modalidad alternativa que se denomina tiempo extendido, que hoy tiene 50 escuelas en todo el país, en el cual el segundo turno, es decir, en la tarde o en la mañana, quien desempeña, quien sostiene la tarea docente es un profesor. Entonces son grupos que tienen la misma jornada completa que tiempo completo. En la mañana tienen un grupo de maestros, en la tarde tienen talleristas y profesores. Eso fue una estrategia muy valorada. Hoy este tipo de escuelas se continúa extendiendo. Y cuando nosotros hablamos que cumplimos la meta de las 300 instituciones de jornada completa, nos referimos a los sustantivos, no a la denominación. En los sustantivos lo cumplimos. El año pasado, en marzo del año 2015, teníamos 301 escuelas, entre las algo más de 200 escuelas de tiempo completo, las 50 escuelas o 48 escuelas de jornada de tiempo extendido y 50 jardines o 51 jardines de infantes de jornada completa. Es decir, tenemos 300 instituciones que con denominación distinta y con composición docente distinta cumplen el objetivo de asegurar educación y servicios de alimentación, de cuidado, de acompañamiento, de talleres a los niños durante entre 7 y 7 horas y media. Pero no estamos hablando de lo mismo. El acuerdo multipartidario decía escuelas de tiempo completo. Se tenía que llegar a 300 escuelas de tiempo completo. Bueno, yo creo que la precisión semántica tiene un valor relativo en este caso. ¿Sí? Pongo un ejemplo claro. Los jardines de jornada completa tienen el mismo perfil, pero resulta imprescindible para que haya una escuela de tiempo completo a partir, por ejemplo, de primer año. Mi escuela, la escuela que fui director hasta que fui designado en el CODICEN, la escuela 292 de Nuevo París, una escuela de tiempo completo empezaba en primer año, 17 grupos a partir de primer año. Obviamente había un jardín al lado, el jardín 328, que es un jardín
también de tiempo completo, que permitía que las familias, arreglos familiares, donde cuando el padre dejaba al niño de segundo o tercero de escuela en la 292, también dejaba a su hermanito en el jardín que está al lado. Esta continuidad educativa de dos tipos de servicios similares hacen a una coherencia desde el punto de vista organizativo y del servicio de primaria que yo creo que es valioso. De todos modos, el profesor Corbo no quedaba conforme cuando le manejábamos estos números. Sí. Él decía, no es lo mismo. No es lo mismo la escuela de tiempo completo, su modelo pedagógico, que la escuela de tiempo extendido. Textual, señalaba, yo no quiero una escuela más barata, una escuela pobre para gente pobre. Yo quiero una escuela de calidad para todos. Entonces me parece que dejar al margen, ir debilitando un modelo que estaba dando buenos resultados y que por esos buenos resultados todos los sectores políticos del país y todas las administraciones, desde la primera, luego de la recuperación democrática, habían insistido en apoyar, bueno, es desandar un camino que el país ha hecho con beneplácito de todos. Yo lamento ese comentario porque el licenciado Corbo sabe que eso no es verdad. Sabe que las escuelas de tiempo extendido justamente están insertas en barrios de sectores medios, no son para pobres. Mis hijos fueron a escuela de tiempo completo, en la escuela 41, tampoco es una escuela exclusivamente para pobres. Y el licenciado Corbo creo que recuerda que una de las condiciones desde que se forjó esta propuesta de tiempo completo fue que no fuera una propuesta estigmatizada, que se redujera exclusivamente a los sectores de pobreza. Entonces, si bien tiempo completo tiene un énfasis en los niveles de requerimiento más altos, lo que en primaria denominamos quintiles 1 y 2, es decir, el 40% de las escuelas de contexto más complejo, ahí está un poquito más del 50% de las escuelas, en el resto de los quintiles también hay presencia de escuelas de tiempo completo. Pero la escuela, particularmente el modelo de escuela de tiempo extendido, no es una escuela que tenga un sesgo determinado hacia la pobreza. Es un modelo que se sigue en muchos colegios privados, por eso me resulta llamativa la afirmación de Corbo, que los chicos van en un turno con un elenco de maestros y en el contraturno, deberes vigilados, talleres, idiomas, inglés, segundas lenguas, arte, lo hacen con otro elenco de docentes y nadie puede pensar que la educación privada en este país está pensada para los pobres. Hay instituciones privadas en sectores de pobreza, pero como modelo está muy orientado a la clase media. Sí, pero sigamos hablando justamente del alcance de las escuelas de tiempo completo y de las otras escuelas. Otra objeción que planteaba Corbo era, los acuerdos educativos del 2010 señalaban como meta cualitativa que las escuelas de tiempo completo cubrieran el 100% de los niños del primer quintil de ingresos y de la población con necesidades básicas insatisfechas. Esto tampoco se cumplió, dice. El monitor educativo de primaria registra que las escuelas de tiempo completo cubren apenas el 21% de la matrícula del primer quintil de ingresos. Y a su vez, solo atienden al 24% de los escolares de los hogares con al menos una necesidad básica insatisfecha. Bastante lejos del 100%. Sin embargo, agregaba, el modelo atiende al 36% de la matrícula correspondiente a los quintiles de ingreso 3 y 4, lo que pone en evidencia un corrimiento social del foco de atención. Este tipo de escuela, pensada para los más desvalidos, está atendiendo hoy mayoritariamente a escolares de las clases medias, desenfocando su función social. ¿Qué dice usted de este otro análisis numérico? Bueno, yo creo que tenemos que tener una coherencia en el planteo. Yo insisto cuál era el acuerdo fundacional. Un acuerdo fundacional en la administración del profesor Rama, en el cual se planteó que la mayoría de las escuelas de tiempo completo estuvieran en los contextos más complejos, pero no se limitaran esos contextos. Y esta política fue una política que se mantuvo en las últimas 3 administraciones y se incrementó. Yo tengo acá los datos para contestarle. Bien, pero el acuerdo multipartidario del 2010 decía, estén distribuidas como estén distribuidas, deben sí cumplir con atender al 100% de los niños del primer quintil de ingresos. Bueno, nosotros utilizamos otro criterio, ¿verdad?
fue mejorar la focalización de tiempo completo, y como es prácticamente imposible que las escuelas, la edificación escolar siga el ritmo de los movimientos demográficos, hubo que atender algunos barrios con necesidades básicas insatisfechas con otros formatos escolares, también de corte compensatorio. Son todas las escuelas a aprender y toda la política de maestros comunitarios, pero no había posibilidades ni económicas ni de tiempo de construir al ritmo que se desplaza la población. Lo que usted dice entonces fue que el acuerdo multipartidario, cuando planteó estos objetivos, no tuvo en cuenta la realidad o las posibilidades reales. No, yo creo que orientó la política, y a mí me parece importante decir que la orientación de la política se cumplió mucho más que las administraciones anteriores, y que los datos de la realidad hacían imposible alcanzar el 100%, porque usted fíjese, el sector más dinámico del crecimiento urbano son los asentamientos. Digo, más dinámico en el sentido de la rapidez con que se instalan. Asegurar que un asentamiento que se está instalando y que concentra a los sectores más vulnerables de la población va a tener una escuela de tiempo completo es un deseo mágico. Es decir, un asentamiento se hace a veces en un mes, a veces la ocupación se hace en un plazo mucho más breve que un mes. Poder pensar que se ubica un terreno, que se hace que de alguna forma se adquiere ese terreno, que se hace un proyecto edilicio, que se lo financia, que se lo construye y que se abre una escuela en el mismo tiempo en que se mueve la población de los sectores más vulnerables, es una quimera. Permítame que por lo menos iba a agregar algo le dé los datos. A ver, ¿qué números? En el año 2005, el porcentaje de escuelas de tiempo completo, cuando eran 100 escuelas de tiempo completo, estaba en el 48%, estaban en los quintiles 1 y 2. No habíamos llegado a la mitad. En el año 2015, donde las escuelas de tiempo completo, estrictamente tiempo completo, más que se duplican, llegamos a esas 210 que estábamos hablando, es del 51%. Es decir, mejoró la focalización a pesar del incremento exponencial que tienen las escuelas. Con esto lo que quiero decir es que la voluntad de priorizar, privilegiar los niveles de mayor pobreza estuvo, y esto se complementó con el modelo de escuelas a aprender, que son escuelas donde... Vamos a explicar de qué se trata, capaz Exacto. que los oyentes no las tienen. Es decir, es un formato escolar de 4 horas en las cuales la oferta educativa se concentra en los niveles de requerimiento 1 y 2, como decía, con un tiempo complementario para los maestros los días sábados para hacer actividades que preparan una intervención más potente, es decir, organizan la institución y desarrollan salas docentes, en los cuales hay maestros comunitarios, 570 maestros comunitarios se concentran en estas escuelas, son maestros que en el contraturno acompañan el aprendizaje. Es una forma distinta de extender el tiempo pedagógico para los niños, porque el niño es atendido, el que va de mañana en la tarde, por un maestro comunitario que acompaña el aprendizaje o trata de compensar las dificultades vinculares o de socialización de estos niños, que tienen cursos específicos de formación y que tienen una compensación del orden del 10-15% del salario para retener a los mejores maestros en este modelo de escuela o convocarlos a través de listas de aspiraciones. Usted dice, las escuelas a aprender son un sistema complementario de las de tiempo completo. Yo lo que digo que es cuando claro, no se puede avanzar con las escuelas de tiempo completo por razones, por ejemplo, de presupuesto o razones edilicias. Sí, estas razones que yo mencionaba al comienzo, ¿verdad? Este tipo de escuelas tienen una larga tradición porque hace una propuesta de focalización en las escuelas de 4 horas, que comenzaron con las escuelas de requerimiento prioritario, después pasaron a ser de contexto crítico, pero a partir del año 2005, todas las escuelas que no son de tiempo extendido, de tiempo completo, en los niveles de requerimiento 1 y 2,
tienen la categoría de aprender. Estrictamente el 99,6% de las escuelas de 4 horas de estos niveles, de estos sectores de pobreza, son escuelas que tienen estas políticas compensatorias que complementan las escuelas de tiempo completo. ¿Iba a agregar algún dato más a propósito de cómo se ha trabajado? Veo que tiene varias hojas con gráficas y con tablas. No, la convocatoria del programa nos obligó a actualizar una serie de datos, y la serie de datos van en primer lugar porque el determinante más complejo que hace al nivel de aprendizajes y a los resultados de promoción o de repetición son las determinantes sociales, el origen social de los alumnos. Ah, pero de repetición todavía no hablamos. Vamos a concentrarnos en eso en todo caso enseguida. Perfecto. Enseguida, ¿qué faltó contestar? Sí, me faltó contestar una objeción importante que hizo el consejero Corvo, es: ¿mantuvimos la calidad del inicio en las escuelas de tiempo completo? Bueno, yo la verdad que tengo duda, y creo que es una duda legítima porque tuvimos una atención, una innovación que se hizo en un grupo muy acotado de escuelas. Pensemos que los documentos fundacionales se hicieron en los 90, y ahí había alrededor de 40 escuelas al aire libre que ya eran escuelas de 8 horas, que se transformaron a tiempo completo, es decir, ya se contaba con el edificio, la dotación de personal, la dotación presupuestal, se le dio una impronta que fue el producto de estos acuerdos y de esta propuesta pedagógica. De aquel grupo de 40 escuelas se fue creciendo muy lentamente, tan lentamente, que al comienzo del 2005 todavía no se habían llegado a las 100 escuelas, estaban en las 100 escuelas. Es decir, llevó 10 años incorporar 40 escuelas más. Ese ritmo aseguraba que alrededor de 9.000 o 10.000 niños tuvieran la propuesta de tiempo completo. Cuando todos los sectores políticos se comprometen en darle una inyección fuerte a la extensión del tiempo pedagógico, exigió a primaria ser mucho más dinámico en la incorporación de escuelas, de maestros, de cursos, y cuando una política se masifica debe tender a tener las normas regulares de la institución. Entonces, ¿esto lo dice a propósito de lo que ha ido pasando con la repetición, por ejemplo? No, lo digo a propósito del tema de que el ingreso, por ejemplo, a tiempo completo se hacía a través de un segundo concurso de maestros. Un maestro concursaba, lograba ser efectivo en una escuela común, y después, con determinadas condiciones de excelencia, daba un segundo concurso, y si lo ganaba recién podía acceder a una escuela de tiempo completo. Para acceder a una escuela de tiempo completo tenía que tener un curso que le permitía ingresar. Había una inspección nacional específicamente para seguir las escuelas de tiempo completo. Había un proyecto que todavía se mantiene, pero con menos niveles de requerimientos edilicios, destinado a construir las escuelas de tiempo completo. Entonces, esa protección que hace a la innovación, para que una innovación tenga éxito y se implante, luego tiene que entrar en las reglas regulares de la institución. Es decir, pasar a que el ingreso a una escuela de tiempo completo se hace por la forma que se entra a cualquier escuela, que es un concurso de maestros. Que el traslado entre escuelas sea un derecho independientemente de si se está en tiempo completo o si se está en tiempo común. Que las inspecciones departamentales supervisen a todas las escuelas. Es decir, tiempo completo tuvo la virtud de mantener la tendencia a la baja de la repetición, es decir, de mantener una tendencia de mejora de resultados en una pendiente menos pronunciada, eso es cierto, pero simultáneamente logró institucionalizarse en los marcos regulares de primaria. Ajá. Y lo que sí es verdad, que el conjunto de las escuelas comunes lograron avances más rápidos, es decir, disminuyó la brecha entre las tasas de repetición y los resultados de excelencia de las escuelas de tiempo completo y las escuelas comunes en el periodo 2005, por ejemplo, y 2015, y entonces hoy hay menos diferencia. Ajá, usted se adelanta al tema que ahora quería que analizáramos, que es qué ha pasado con la repetición, qué ha pasado con la evaluación de aprendizajes. Enseguida lo examinamos en el final de la entrevista.
Las escuelas de tiempo completo, ese es el tema de esta entrevista esta mañana en Perspectiva. Todo un foco de debate a propósito del estado de la educación pública en primaria que ha quedado instalado en las últimas semanas a partir de un planteo público que realizó el profesor Daniel Corvo, ex consejero de la ANEP por el Partido Nacional. Hablemos de la repetición, maestro Florit. Otra luz amarilla que encendió el profesor Corvo. La repetición era más baja en las escuelas de tiempo completo que en la escuela urbana común, pero esta tendencia cambió a partir del año 2010 y consistentemente desde entonces la repetición en las escuelas de tiempo completo se ubica por encima del índice de la escuela común. Por ejemplo, si vamos al año pasado, monitoreo educativo de primaria, las escuelas de tiempo completo 4,6, escuelas comunes 4,5. Dice Corvo, ya no se produce aquello que antes lograba este modelo de atender a los más pobres, pero obtener mejores rendimientos. Esta afirmación también me genera un poco de incomodidad, voy a ser franco, porque dicho al aire puede resultar muy engañosa. Estamos comparando dos modelos escolares que se concentran en dos poblaciones distintas. Las escuelas urbanas comunes no existen en los requerimientos, en los niveles de requerimiento 1 y 2. En los sectores de pobreza, la escuela de 4 horas se llama escuela aprender. Entonces voy a comparar en los barrios más críticos, en esos dos quintiles, cuál es el comportamiento de una escuela de tiempo completo y cuál es el comportamiento de una escuela de 4 horas. Que, insisto, no la denominamos común, sino la denominamos aprender. En el año 2005, las escuelas comunes de aprender eran del 12,6% la repetición. Tiempo completo era el del 6,8%. Tiempo completo fue mejorando a lo largo de los años y hoy, año 2015, es del 5,3%. Yo dejo estas gráficas a la producción. Y las escuelas aprender es del 7,4%. Acá estoy siendo estricto y riguroso, a diferencia de las afirmaciones del colega Corvo. Estoy comparando lo que es comparable. Instituciones que están insertas en los mismos barrios, en los mismos contextos y en todo el país. Todas las escuelas de 4 horas en los niveles de pobreza y todas las escuelas de tiempo completo en los mismos barrios. La ventaja se sigue manteniendo a favor de las escuelas de tiempo completo y las escuelas aprender, a partir de una serie de políticas que ya reseñamos, tienen un comportamiento que mejora sustantivamente y para mí es motivo de orgullo. Es decir, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que tiempo completo tenía mucho menos para batir, pasó de casi 7 a 5,3. Las escuelas de tiempo simple pasaron de 12,6 a 7,4. ¿Por qué yo insisto con el contexto? Porque el contexto es la variable fundamental que explica los resultados educativos a pesar de la intervención docente. Una gráfica que compare los quintiles 1, 2, 3, 4 y 5 urbanos entre el año 2002, para tomar un plazo aún más largo, y el año 2015, muestra una alineación absolutamente rigurosa. El sector más débil desde el punto de vista del capital cultural, el quintil 1, tenía en el año 2002 un 17%, tiene hoy un 8%. El quintil 5 tenía antes un 5% de repetición, tiene hoy un 3% de repetición. Pero la gráfica muestra cómo estas 5 líneas están absolutamente alineadas y en ningún momento se corta. Lo que creo que es muy positivo... La gráfica va a estar puesta también en nuestro sitio en internet junto con la transcripción de la entrevista, claro. Perfecto. Entonces, evito el esfuerzo de seguirla explicando, pero me parece que lo importante es que se va achicando lo que se llama brecha de aprendizajes. Es decir, a lo largo de estos últimos años, 15, 20 años, hay un gran esfuerzo sistemático de las administraciones en que el determinante socioeconómico-cultural pese menos y sea más potente la intervención docente para que la construcción de una sociedad de iguales, más democrática,
tengan en la escuela pública el factor compensatorio que evite el determinismo social. De todos modos, para completar la discusión, agrego otro indicador que volcaba el profesor Corbo en su exposición. Decía, un indicador más categórico de esta misma realidad es tomar en consideración no los resultados de promoción-repetición, que al fin pueden ser deformados por evaluaciones de mayor o menor permisividad o exigencia académica, sino tomar los resultados de aprendizajes de las mismas pruebas propuestas a escolares de sexto grado, de escuelas comunes y de escuelas de tiempo completo. Evaluación de aprendizajes. Esto nos da más objetividad. Y los resultados de la última prueba nacional de aprendizaje, evaluación trienal, muestran, y ahí aparecen los distintos números, ¿no? En matemática, por ejemplo, el 59% de los escolares de escuelas de tiempo completo se ubican en los niveles -1 y 1 de la prueba, o sea, por debajo del umbral mínimo de competencia, mientras que los asistentes a la escuela común están en 55%. Y después menciona otras categorías, porque se mide matemática, ciencia, lengua. Pero lo que dice es, le está dando peor a la escuela de tiempo completo que a las escuelas comunes. Volvemos a tener el mismo sesgo, ¿verdad? Volvemos a comparar un formato escolar concentrado en los requerimientos más en los sectores más vulnerables con las escuelas comunes que se concentran en los niveles 3, 4 y 5. Yo, sin embargo, quiero decir... De todos modos, usted hace esta aclaración, pero al mismo tiempo agrega, no me gustan esos números. No me gustan. Yo creo que tenemos que hacer un enorme esfuerzo para mejorar los resultados de aprendizaje en toda primaria. Es lo que está haciendo hoy el Consejo cuando estamos trabajando en especificaciones de logro, elaboración de materiales, seguimiento a través de evaluaciones trienales. Yo quiero decir que la última evaluación que efectivamente estableció una comparación entre escuelas de similar contexto, de 4 horas, para evitar el término común y aprender, de 4 horas, y de tiempo completo, dio una ventaja a tiempo completo estadísticamente no significativa, es decir, absolutamente menor en matemática y en lectura, y una ventaja significativa en escritura. En sexto año en particular, y que estamos haciendo un seguimiento el año 2013 y a fines del año 2016 de estos mismos alumnos para ver cuál es la ganancia, es decir, cómo las escuelas comunes de 4 horas y de igual contexto social, las escuelas de tiempo completo, han evolucionado estos 3 años. Es decir, la preocupación porque la mejora de aprendizaje, que fue muy intensa al comienzo, con aquel grupito de escuelas de tiempo completo muy protegidas, no se mantuvo y estamos como en un llano, con escasos avances, forma parte de los debates permanentes de los maestros. Eso no permite abusar en el sentido de decir de que se revirtieron los resultados y que hoy una escuela de 4 horas obtiene mejor resultado que una escuela de tiempo completo. Espero que esta entrevista haya permitido corregir esa percepción. Sí nos está obligando a ser muy, muy exigentes en la evaluación para retomar esos resultados. Sí, porque más allá que sean de tiempo completo o de tiempo común, no puede haber la mitad de los niños. A eso iba, ¿no? Claro. Porque en definitiva lo que está señalando la Prueba Nacional de Aprendizaje es que en sexto año más de la mitad de los niños tiene evaluación insuficiente. Va a dar el salto al liceo en malas condiciones. Bueno, y después pasa lo que pasa, ¿no? Después pasa que la repetición en primero de liceo es mucho más alta que la de sexto de escuela, etcétera, ¿no? Sí, hay que discutir algunos instrumentos de evaluación. Yo quiero decir que el primer censo de aprendizaje fue en el año 96. Allí la suficiencia de matemática se ubicó en 1/3, el 35% del total. Así que si lo vemos en 20 años, da la impresión que hay alguna mejora. Y ahora no estoy hablando de formatos escolares, estoy hablando en general de todos los niños que concurren a escuelas públicas y privadas, porque la evaluación se ofrece participar también en instituciones privadas. Creo que este es un gran debe que si lo comparamos en la región, lo comparamos en América Latina, Uruguay sigue siendo de los 3 o 4 países que tienen mejor resultado, junto con Chile, Costa Rica, en algunos casos Colombia, en algunos casos Argentina, depende de la materia. Pero
Pero nada de esto puede ser excusa para dejar de hacer un gran esfuerzo. Y ese esfuerzo, que lo estamos haciendo desde inicial, cuando empiezan a los 3 años, hasta el egreso, con la calidad del egreso y los cursos de calidad de egreso, que pasa por reducir el promedio de alumnos por clase, que pasó de 30 o de 29 a 24, que es hoy, que pasó por crear 5.000 cargos en los últimos 10 años, hoy tenemos 21.000 maestros, teníamos 16.000, que pasa por personalizar la enseñanza y por tener proyectos como el proyecto Mandela de inclusión. Todas esas cosas tienen que ser especialmente exigentes con aquel formato escolar que tiene además más tiempo para enseñar y más tiempo para aprender. Y entonces, ¿qué medidas se van a tomar con la escuela de tiempo completo? Porque usted mismo marcaba que en la medida que fue creciendo la cantidad de estas escuelas, hubo que aflojar, entre comillas, con algunos de los mecanismos que le daban de más fortaleza, excelencia, ¿no? Y de selectividad. Por ejemplo, ya no hay una inspección específica, por ejemplo, el sistema de selección de los maestros ya no es tan riguroso con aquella doble vuelta, etcétera. Entonces, usted decía, eso no se pudo mantener, entre otras cosas porque faltan maestros. Entre otras cosas porque faltan maestros. Y entonces, ¿cuáles son las medidas alternativas? Y sobre todo, yo insisto, porque pasamos de un grupito de escuelas a tener miles de maestros, cientos de escuelas, y a tener una vocación de seguir creciendo. Yo tengo acá arriba de la mesa un informe que me entregan ayer de otras escuelas a transformar. La inspección permanentemente le está acercando al Consejo otras escuelas para seguir esa tendencia de crecimiento. Es decir, yo creo que el derecho que debieran tener todas las familias en el Uruguay es poder optar por una escuela de tiempo completo o de tiempo extendido, no como obligación, por eso yo no digo de universalizar las escuelas, sí digo como derecho. Porque en este formato escolar también se complementa el aprendizaje tradicional con inglés presencial, portugués, campamentos, educación física, recreación, talleres, mayor autonomía de los alumnos. Todo esto hace una educación integral, arte, literatura, teatro. ¿Qué estamos trabajando? Estamos trabajando en políticas generales para todas las escuelas públicas. Esta tendencia de mejora que vamos a dejar en la producción tiene que converger a un punto en el cual la repetición sea un último recurso excepcional, no por una decisión administrativa, sino porque los aprendizajes son suficientes, y la escuela de tiempo completo tiene que alcanzar excelentes resultados, pero como toda escuela tiene que alcanzarlo. Por ahí la producción de materiales, por ahí 5.000 maestros que están haciendo cursos, por ahí el acompañamiento que se hace desde PAEPU, desde el proyecto de apoyo a la Escuela Pública Uruguaya, a las escuelas de tiempo completo, por ahí una asignación presupuestal para mejorar equipamiento y edificación, y la producción de libros y de cuadernos de apoyo a la lectura y a la escritura que hoy, este año, se distribuyeron y que en el año 2017 van a alcanzar a matemática. Yo creo que el camino, el rumbo es el correcto. El ritmo lo está marcando estos datos de resultados insatisfactorios en un porcentaje alto de nuestros niños. Menor que hace 20 años atrás, pero igual de acuciante. Tengo una cantidad de comentarios de los oyentes, maestro Florit, a propósito del tema. Es de algún modo estimulante que una cuestión como esta interese tanto a la audiencia. Varias son preguntas, algunas observaciones. Le voy a pasar todo este tráfico de repercusión. Pero elijo esta pregunta que plantea Marí. ¿Podrías preguntarle al maestro Florit si es cierto que la comida que se sirve en las escuelas de tiempo completo y que no se come se tira? A ver, el tema no es tiempo completo. Me ha llegado por varias vías esa información, no parece razonable. ¿Usted tiene respuesta a esta pregunta? Sí, por supuesto, pero no es de tiempo completo. Primaria brinda alimentación en 2.200 escuelas. 2.200 escuelas. Es el servicio de alimentación más grande que tiene el país y que va desde pequeñas escuelas de 2 o 3 alumnos donde la asignación mensual
son menos de 5.000 pesos, es decir, menos de 250 pesos por día, hasta escuelas enormes como las de tiempo completo que dan desayuno, almuerzo y merienda a 400, 500 niños. Hay 167 escuelas rurales que reciben menos de 5.000 pesos mensuales para dar de comer. Hay 633 que reciben entre 5 y 10.000 pesos, y tengo acá una escala de las 1.143 escuelas rurales que dan de comer. Hay que imaginarse lo que son más de 200.000 niños, 250.000 niños comiendo en las escuelas públicas, ¿no? Es una mesa enorme. Lo que hay es una prescripción muy exigente del departamento del PAE, en el cual la alimentación no se puede retirar de las escuelas. Y no se puede retirar para evitar malversación de lo que son recursos públicos. ¿Y entonces? Y entonces hay que desecharla. Claro, pero resulta muy chocante, ¿no? La oyente destaca, se financia en gran parte por impuestos, y por otro lado hay muchas personas en este país que sufren hambre. Sí, se puede donar, es habitual que se done cuando hay un control de la entidad a la que se dona. Por ejemplo, ayer se preparó comida para 150 niños. Con la advertencia meteorológica no llegó la comida. No llegaron los niños, más que algunos pocos niños. Si hay una institución que recibe la comida, se puede hacer. Se hace habitualmente con la comida tercerizada. Va el camión con la comida tercerizada, llega a la puerta de la escuela. Ese día hubo, digamos, un paro o una advertencia meteorológica. Con autorización se entrega a una ONG o una institución que la reciba. Yo quisiera matizar esta respuesta planteando qué sería si nosotros viéramos que de las escuelas públicas, como si fuera de un expendio, salen personas con paquetes. Esto es lo que en algún momento generó muchas denuncias y que obliga al Consejo de Primaria a ser muy estricto. Estricto en para cuánto se prepara la comida, y estrictos en que de la escuela pública no se retira comida. Maestro Héctor Florit, consejero de Educación Inicial y Primaria, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Un placer, gracias. Ya volvemos, viene la mesa de este miércoles. En Perspectiva, da que hablar.